Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Disculpen la tardanza, tuvimos unas fallas técnicas, pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. Pues vamos a iniciar, hermanos, este tiempo en la meditación de la palabra de nuestro Dios. Esperemos que sea de bendición. Y pues bueno, iniciamos también esta transmisión. Queremos orar por la familia de nuestro hermano Nahum, por su niño, por la familia de nuestra hermana Ana Karen. Sabemos que tuvimos esta pérdida como iglesia, una amada hermana, una sierva de Dios, pero no es una pérdida, más bien es una victoria en Cristo, porque sabemos que cuando alguien en Jesús, alguien que ama a Cristo, que conoce a Dios, parte a su presencia, pues es una victoria. Nuestro Señor Jesucristo promete en su palabra el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, pues nuestra hermana ya está en la presencia de Dios. Entonces vamos a iniciar este tiempo poniendo el mensaje en las manos de nuestro Señor, pero también orando por la familia de nuestra hermana Ana Karen, nuestro hermano Nahum, y pues también por su pequeño. Entonces vamos a dar inicio. Ya gracias a Dios se están conectando algunos hermanos. Qué bueno, gracias a nuestro Dios el Señor va a hacer la obra. Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu amor y tu fidelidad. Cada día, Señor, podemos meditar, podemos pensar, Señor, en lo bueno, en lo fiel que has sido, y te damos gloria por ello, Señor. Gracias, Dios, porque para cada uno de nosotros tú tienes un propósito especial, maravilloso, y ese propósito es darte la gloria. Dice tu palabra que fuimos creados para la alabanza de tu nombre, Señor, y te pedimos que así sea cada día, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu consuelo, por tu fortaleza, y confiando en ello, Señor, hoy oramos por la vida de nuestro hermano Nahum. En esta semana perdió a su esposa, Señor, fue llamada a tu presencia, y nos podemos imaginar un poco, Señor, el dolor en su corazón, pero hoy te pedimos que tú le fortalezcas, que fortalezcas a su pequeño, que traigas consuelo, Señor, que les puedas abrazar con tu amor, que traigas consuelo a toda la familia de nuestro hermano Nahum, pero también a toda la familia de nuestra hermana Ana Karen. Señor, fortaléceles, consuela sus corazones, anímalos, Señor, te lo rogamos, y te pedimos por todos nuestros hermanos también que están sufriendo una pérdida familiar, que están enfermos, que están batallando con alguna situación, con la economía. Por favor, Señor, en tu misericordia, por tu gracia, Dios, te rogamos que obres, que traigas sanidad, que obres un milagro en sus vidas, en sus cuerpos, en sus finanzas, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Jehová Jireh. Bendice a tu amada iglesia, Señor, y ponemos este tiempo en tus manos. Enséñanos, instrúyenos en tu palabra, Señor Jesús, que este mensaje no vuelva a ti vacío, sino que cumpla el propósito por el cual es enviado, porque tu palabra es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Limpia mi vida, santifícame, y que, Señor, este pequeño vaso de barro pueda ser un instrumento en tus manos para tu gloria y tu honra. Iniciamos este tiempo para tu exaltación, en el nombre de Jesús y en comunión con tu Espíritu Santo. Amén. Pues muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Gracias a Dios por los que ya están conectados. Y pues vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 2. En esta ocasión, hermanos, pues yo solamente tengo la nueva traducción viviente, que es la que estamos usando. La tengo en el celular, pero el celular lo estoy usando. Entonces, por esta ocasión, hermanos, voy a utilizar Reina Valera, que es la que tengo aquí impresa de manera física. Y pues bueno, una disculpa que en esta ocasión voy a utilizar esta versión por esta situación, hermanos. Pero bueno, de todas maneras es la palabra de Dios y pues va a ser de bendición. Y yo le puse como título a este pequeño estudio: actitudes en la primera Navidad. ¿Qué actitudes hubo, iglesia, cuando se celebró la primera Navidad? Cuando nuestro Señor Jesucristo, encarnado, ya siendo hombre, vino a la tierra. Vamos a observar tres grupos de personas en este pasaje de Mateo capítulo 2. Vamos a analizar de los versículos 1 al 12, pero vamos a observar qué actitudes hubo en estos grupos de personas. Vamos a ver que hay tres grupos. El primero, unos sabios de Oriente que vinieron al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. El otro grupo va a ser los religiosos, los líderes religiosos, los maestros de la ley del pueblo de Israel. Y vamos a encontrar otro
otro grupo dentro de esta primera Navidad, que es el rey Herodes. Vamos a ver qué actitudes tuvieron estos tres grupos. Entonces yo le puse actitudes en la primera Navidad y el texto es Mateo capítulo 2 de los versículos 1 al 12. Y bueno, la Navidad, hermanos, es una fecha que nos encanta. En lo particular, para mí es mi fecha favorita del año. Es una época maravillosa porque recordamos que nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre, que dejó su gloria, se encarnó para nacer como un bebé pequeño, con todas las necesidades, con todas las situaciones humanas que ello implica. Y es una celebración, hermano y hermanas, a nivel mundial. Es la única festividad que a nivel mundial se celebra y se recuerda. Cuando pensamos en esta fecha, hermanos, pensamos también en lo maravilloso que sucedió. Emmanuel, Dios con nosotros, Dios entre los seres humanos para traernos perdón, vida, salvación. Y eso es lo más glorioso, hermanos, al recordar este evento. Y a lo largo, alrededor de la Navidad hay varias actitudes y varias situaciones que los seres humanos tenemos ante este evento al recordar esta fecha tan especial. Y tan es así que en la historia de la humanidad se quedó registrado un evento en particular que a mí me llamó mucho la atención. Este evento, hermanos, lo saqué, lo retomé del devocional de nuestro pan diario porque para el 25 de diciembre el devocional del pan diario recuerda este evento que sucedió en la historia mundial y nos dice, en la historia se encuentra registrada una anécdota. Dice que una noche fría, una fría noche de Nochebuena en Bélgica, en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, el sonido del canto brotó de las trincheras donde estaban escondidos los soldados. Compases del villancico Noche de Paz resonaron en alemán y posteriormente en inglés. Los que antes se habían estado enfrentando, disparándose unos a otros, dejaron a un lado sus armas, salieron para saludarse en la tierra de nadie que los separaba, intercambiando saludos de Navidad y regalos espontáneos de las raciones que cada uno de los soldados tenían. El cese del fuego continuó hasta el día siguiente, mientras los soldados charlaron, rieron e incluso organizaron partidos de fútbol. Fíjense cómo en la Primera Guerra Mundial, este día, la Navidad de este año de 1914, fue muy especial. Los soldados recordaron la natividad de Jesucristo y entonces declararon una tregua. No fue una tregua oficial, fue algo, eso es lo que registra la historia, sino que fue algo que los mismos soldados decidieron hacer un cese al fuego porque se empezó a escuchar este hermoso villancico Noche de Paz. Entonces, el recordar el nacimiento de Jesucristo en esa fecha, en plena guerra mundial, mientras los soldados estaban matando, ¿qué fue lo que hicieron? Un cese al fuego, una tregua para poder unirse, reír, platicar e incluso jugar fútbol al recordar el nacimiento de Cristo. Esta tregua de Navidad fue un evento sin precedentes porque el pensar en el nacimiento del Salvador hizo que hubiera un cese al fuego. Esa es una actitud muy buena, muy positiva, algo hermoso que pasó en esa ocasión, hermanos. Pero desgraciadamente no todas las personas toman este evento o lo recuerdan de una manera positiva. Muchas veces hay una actitud no tan buena. Y vamos a ver las actitudes que hubo en estos tres grupos de personas que se encontraron en esa primera Navidad. Como les mencionaba, los sabios de Oriente, los líderes religiosos del pueblo de Israel y en último lugar vamos a observar también a Herodes. Y la primera actitud que nosotros vamos a encontrar es una actitud positiva ante la natividad de Cristo. Y esta actitud es de un corazón que anhelaba conocer al Salvador. Un corazón que anhelaba venir al encuentro del nacimiento del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2, dice la palabra: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace, unos sabios de Oriente vienen desde lejos, realizan un viaje muy, muy largo para poder encontrarse con Jesucristo, con el Rey de los judíos.
No hay una fecha, hermanos, en la cual los estudiosos bíblicos concuerden y digan, pues en una fecha en específico, este día, llegaron estos sabios de Oriente al encuentro del Señor Jesús. No se sabe cuándo. Parece ser que fue algunas semanas o incluso algunos meses después de que Jesús nació. Tradicionalmente se piensa en que llegaron un 5 o un 6 de enero, pero no, la Biblia no nos da una fecha y nadie sabe en específico cuándo sucedió este evento. Y tampoco se ha determinado su identidad. No se sabe quiénes eran, no se sabe cuántos sabios de Oriente venían al encuentro de Jesús, no se sabe a qué grupo étnico o a qué raza pertenecían, no se tiene ningún dato de ello, ni sus nombres. Tradicionalmente se piensa que eran 3. Se dice también que tenían nombres, ¿no? Melchor, Gaspar y Baltasar, e incluso se les atribuye color de piel. Decimos, pues uno era güero, el otro era pelirrojo y uno era de piel oscura, ¿no? Se les atribuye todas estas características, pero la Biblia no nos da más datos y los estudiosos bíblicos no han determinado ninguna de estas características que tradicionalmente se les atribuyen. Se piensa que pudieron haber llegado de Partia, que era un país que se encontraba al noreste de Babilonia, y otros piensan que pudieron haber llegado desde Persia, que era un país que se encontraba al sur de Arabia. Entonces no se sabe específicamente de dónde venían, pero solamente la escritura menciona que venían desde Oriente. Y como les decía, tampoco dice la Biblia cuántos eran. No sabemos si eran 2, si eran 3, si eran 10, si eran 20. No lo sabemos. Los sabios de Oriente recibieron una revelación especial de Dios referente a que el rey de los judíos había nacido, había llegado a la tierra como un bebé pequeño. Y cuando ellos reciben esta noticia, los comentaristas dicen que probablemente eran astrónomos, gente especializada en el estudio de los astros, de las estrellas. Por eso es que ellos se refieren a esta señal divina como una estrella que les guió hasta Belén. Esto es lo que podemos encontrar en la palabra de Dios. Esta estrella les guía hasta donde se encontraba el Salvador. Ahora, cuando estos sabios conocieron que el rey de los judíos había nacido, no dudaron en ningún momento en venir a su encuentro. En ellos, dice aquí los versículos que leímos, quisieron venir a encontrar a Jesús. ¿Para qué? Para adorarle. Entonces en ellos encontramos una actitud positiva en la primera Navidad. ¿Cuál fue esa actitud? Que al saber del nacimiento del rey de los judíos, ellos tuvieron un anhelo ardiente en su corazón de buscarle, de ir a su encuentro para adorarle. Esta parte de adorarle la vamos a analizar ya al final del estudio, pero es hermoso ver que una actitud positiva ante la natividad de Jesús es tener el anhelo de encontrarle. En este mundo, hermanos, hay mucha gente que conoce de esta historia, que pueden conocer el relato bíblico, que incluso, hermanos, celebran la Navidad, preparan una cena, dan regalos, ponen adornos en su casa. ¿Para qué? Para recordar y celebrar la Navidad. Pero hasta ahí. No hay una actitud o un deseo genuino de conocer a Jesús. No es lo mismo que yo piense en la Navidad como una celebración, una época bonita del año y hasta ahí. Es muy diferente eso a que al saber del nacimiento de Cristo yo tenga en mi corazón ese anhelo de venir y conocerle, como estos sabios de Oriente, venir y querer encontrarme con Jesús para adorarle, para conocerle en verdad. Vemos, hermano, que estos sabios pagaron el precio por venir al encuentro del Salvador. Emprendieron un viaje largo, dice la escritura que venían desde Oriente. Ya les mencioné que probablemente de Babilonia, algunos piensan que de Persia, pero fue un viaje largo. Y para encontrarse con Jesús, ellos tuvieron que pagar un precio. ¿Cuál fue ese precio? Tuvieron que viajar desde lejos. Dejaron de hacer muchas cosas para poder venir al encuentro de Jesús. Se piensa también que estos sabios de Oriente eran personas importantes de cierta posición social, con una buena economía, pero tal vez dejaron de lado sus familias, a lo mejor negocios o muchas cosas que ellos tenían por hacer. Las dejaron a un lado con tal de emprender este viaje y encontrarse con Jesús. Tuvieron también, iglesia, que invertir tiempo, porque no sabemos si viajaron semanas, si viajaron meses para venir hasta donde se encontraba Jesucristo. Tuvieron que invertir recursos
porque no solamente venían con regalos, sino también pensemos en que el hacer un viaje largo implica también el invertir economía. No sé si traían todo un séquito, tuvieron que pagar sus alimentos, tal vez pagar alguna posada para poder pasar la noche, tuvieron que invertir economía y esfuerzo. Ellos no se quedaron en su casa diciendo, pues sí, ya nació el rey de los judíos y que venga a nuestro encuentro. No, se esforzaron y dijeron, vamos a emprender el viaje. No sabemos dónde esté Jesús, o bueno, el rey de los judíos, porque no sabían su nombre. No sabemos dónde esté. Hay que seguir la estrella nos va a guiar. Se tuvieron que esforzar, tuvieron que pagar el precio. ¿Para qué? Para encontrarse con Jesús. Entonces, hermano, nosotros también tenemos que pagar ese precio para venir al encuentro de nuestro Salvador. Sabemos que mora en nuestro corazón, pero para conocer a Jesús tenemos que pagar un precio. Nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, a veces dejar de hacer otras cosas para venir a su presencia, meditar en su palabra. Entonces, que en esta Navidad, hermanos, haya una actitud como la que hubo en los sabios de Oriente. Señor Jesús, sabemos que estás en nuestro corazón, pero queremos conocerte, porque la Navidad, recordar el nacimiento tuyo, Jesús, no es una fecha específica al año, sino es cada día estar recordando lo que Cristo vino a hacer, Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, esa es la primera actitud que encontramos, una actitud positiva y que tiene que haber en todos los que creemos en Cristo, un corazón que anhela conocer al Salvador, que anhela venir al encuentro de su Dios. La segunda actitud es una actitud negativa y en este caso vamos a ver la indiferencia, la apatía ante el nacimiento de Jesús. Y esa la vamos a ver en los versículos 3 al 6. Para los que se están conectando, hermanos, estamos viendo Mateo capítulo 2 de los versículos 1 al 12. Ahorita vamos a leer de los versículos 3 al 6. Y dice la escritura, oyendo esto, ¿oyendo qué? Que había nacido el rey de los judíos. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Esa palabrita o esa frase del rey Herodes se turbó, quiero que no la pierdan de su vista. Aunque ahorita no vamos a hablar de Herodes, vamos a hablar de otro grupo que eran los religiosos, pero no pierdan de vista, hermanos, esta frase del rey Herodes se turbó ante la noticia del nacimiento de Jesús. Dice, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En estos, hasta el versículo 6, ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. ¿Cuál es el segundo grupo que nosotros encontramos en esta primera Navidad? El primero fueron los sabios de Oriente y tuvieron una actitud positiva, anhelaron conocer a Jesús, vinieron al encuentro de Cristo para adorarle. Pero el segundo grupo son los líderes religiosos, que en este caso nos menciona el versículo 4, los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. ¿Quiénes son ellos? Los que enseñaban al pueblo de Israel, hermanos, los que le enseñaban al pueblo de Dios la ley, los que se supone conocían las escrituras a profundidad, conocían a Dios y podían instruir al pueblo de Israel para conocer a Dios, para guiarles. Pero en ellos encontramos esta segunda actitud, que es la apatía, la indiferencia ante la natividad de Cristo. En este caso, hermanos, vamos a ver en ellos indiferencia. Ellos, como les decía, eran los que conocían las escrituras. Ellos mejor que nadie tenían que conocer a la perfección dónde iba a nacer el Salvador, pero también se supone que tenían que haber sido guiados por Dios para venir al encuentro del Salvador. Sin embargo, ellos cuando se enteran de que el Mesías había nacido, Herodes les pregunta, oigan, ¿y dónde va a nacer? ¿Dónde se supone que va a nacer el Mesías? Y ellos citan incluso las escrituras. En el versículo 5 dice, en Belén de Judea, así lo dice el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, Belén, que se encontraba en Judá,
no eres la más pequeña de entre los príncipes de Judá, de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces los escribas, los principales sacerdotes sabían en dónde nacería el Mesías, que en este caso era Belén, y como les decía, cita una porción del Antiguo Testamento que es Miqueas capítulo 5 versículo 2. Este es el versículo que ellos le citan a Herodes para responderle a su pregunta: ¿dónde habría de nacer el Mesías? En Belén de Judá. Pero no vemos en ellos, hermanos, un anhelo de venir a Jesús. No vemos en estos escribas y fariseos este asunto de decir: llegó la noticia de que el Mesías ya nació, pues nosotros queremos ir a conocerle. Ya sabemos que es en Belén, pues vamos a esforzarnos, vamos a ahora sí que a ponernos las pilas y vamos al encuentro del Mesías, del Rey tan esperado. ¿Qué es lo que vemos en ellos? Una pasividad absoluta. Solamente le contestan a Herodes: sí, pues en las escrituras dice que el Mesías tiene que nacer en Belén. ¿Pero qué más hicieron? No hicieron nada. Vemos en ellos apatía, vemos en ellos frialdad, indiferencia. Sí nació el Mesías, pero sí sabemos dónde, pero no nos interesa saber más. No fueron a su encuentro. ¿Cómo es posible, hermanos, que mejor unos sabios de Oriente, gente que eran gentil, que no pertenecían al pueblo de Israel, que aparentemente no esperaban al Salvador, mejor ellos, al saber que Jesús había nacido, vinieron a su encuentro, se esforzaron? Y los líderes religiosos, los que aparentemente conocían a Dios, los que sabían de la venida del Mesías y que lo tenían que esperar con todo su corazón, ellos fueron indiferentes, no se esforzaron, no, en ninguna parte de las escrituras vemos que ellos quisieran, anhelaran venir al encuentro de Jesús. Y así encontramos mucha gente, hermanos, mucha gente que conoce el relato bíblico, insisto, que sabe de la historia del nacimiento de Jesús, que puede celebrar la Navidad, que adornan sus casas, que van a preparar unas ricas en este 24 de diciembre, pero es hasta ahí, hermanos. Hay indiferencia, no quieren encontrarse con el Salvador. No quieren tener un encuentro con Cristo que cambie sus vidas, que les renueve. Hay una actitud de apatía, de indiferencia. Porque como les mencionaba, no es lo mismo que yo quiera celebrar la Navidad, que me guste toda la parafernalia que ello involucra, que ponga incluso un árbol, adornos, luces de colores, que esté pensando en una rica cena. Eso no es Navidad, hermanos. Navidad es venir al encuentro de Jesús. Y la pregunta sería: ¿cuál es nuestra actitud como creyentes? Sabemos que Jesús no nació un 25 de diciembre, eso lo tenemos muy claro. Pero la Navidad, por lo tanto, tiene que estar presente cada día en nuestro corazón. Desear conocer a Cristo, desear venir a su encuentro. No podemos ser indiferentes. Y vemos ya por último en este punto que Herodes se perturbó. Lo dice en el versículo 3 que leímos. Cuando Herodes escucha la noticia del nacimiento de Jesús, del Rey de los judíos, se perturbó, se turbó en lo profundo de su corazón. ¿Por qué? Yo les decía, no pierdan de vista esta idea, hermanos. Porque él se turba, se espanta, se estremece al escuchar que el rey de los judíos había nacido, porque Herodes sabía que no era el rey legítimo. ¿Por qué no era el rey legítimo? Porque no era descendiente de la línea de David. Y las escrituras dicen que el Mesías, que el rey de los judíos, tenía que ser un descendiente de la línea del árbol genealógico del rey David. Entonces, Herodes no era un descendiente de David. Era un descendiente de Esaú, del hermano de Jacob, es decir, era un edomita. Entonces él sabía que si el Mesías, el rey de los judíos, había nacido, sabía que su puesto como rey de Israel peligraba. Entonces por eso es que él se perturba, porque dice: ya nació el verdadero rey, ya nació el legítimo descendiente de David, entonces puede ser que yo deje de ser rey. Por eso es que se perturba, se espanta ante esta idea. Ahora, los judíos lo odiaban, hermanos. Los judíos no querían para nada a Herodes. A pesar de que él hizo muchas cosas en beneficio del pueblo, lo detestaban, porque los judíos sabían que Herodes no era el legítimo rey de Israel, que era un edomita, que no tenía por qué estar gobernando sobre ellos. Por eso es que lo detestaban, a pesar de que él había hecho muchas cosas benéficas para el pueblo. Entonces, si había nacido el legítimo rey de Israel, ¿qué iba a pasar con Herodes? Iba a ser destronado. No tenía por qué seguir gobernando. Por eso es que se perturbó, dice este pasaje. En tercer lugar, hermanos, encontramos otra actitud.
esta también es una actitud negativa. Es la actitud de un corazón que se opuso abiertamente a la primera Navidad. Si hay alguien que detestó la Navidad, no es el Grinch, ese no fue el primero, hermanos. Ustedes han visto la película del Grinch, que es un personaje que detesta la Navidad y que se roba regalos y detesta a los habitantes de Villaquién, para quienes han visto la película, pero en general es un personaje, el Grinch, que odia la Navidad y que estaba leyendo que su corazón es dos tallas más pequeño que lo que debiera de ser el corazón de una persona de esa edad y de ese tamaño. Entonces, el Grinch, hermano, no fue el primero en odiar la Navidad. El primero en odiar la Navidad fue Herodes. Se opuso frontalmente al nacimiento de Cristo y lo vamos a encontrar en los versículos 7 y 8. Déjenme darle vuelta a la página. Se pegan un poquito las hojas, pero bueno, dice 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos o a los sabios de Oriente, que es la nueva traducción viviente, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Versículo 8. Y enviándolos a Belén dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Dice aquí que Herodes se perturbó ante la noticia y entonces ¿qué hizo? Hace una junta en secreto, una reunión con los sabios de Oriente y les dice, en qué época vieron la estrella? ¿Cuál fue ese momento? Y los sabios pues le empiezan a decir. Y Herodes les dice una mentira, les dice, vayan, busquen con fervor, con diligencia al niño y cuando ustedes lo encuentren, regresen por favor a decirme dónde está porque quiero ir a adorarle. Mentira. Porque detrás de esas palabras engañosas, lo que en realidad quería Herodes era saber dónde estaba el niño Jesús, no para adorarlo, sino para matarlo. Por eso les decía, esta actitud terrible, la primera persona que se opone ante la Navidad, que para nada le gustó la Navidad, fue Herodes, porque él quería matar a Jesús. Para Herodes el nacimiento del rey de los judíos fue la peor noticia que pudo haber recibido en su vida, porque como ya les había mencionado, hermanos, si había nacido el legítimo rey de Israel, entonces su puesto de monarca iba a ser, peligraba, podía ser el destronado del gobierno de Israel. Como muchos gobernantes de ese entonces, Herodes fue terrible, hermanos. Encontré en 2 libros, decía que era sumamente despiadado. Asesinó a su esposa, mató a 3 de sus hijos, mató a su suegra. Esto, hermanos, no es bíblico, no admiren a Herodes. Mató a su suegra, mató a su cuñado, mató a su tío, mató a varios amigos y a otras personas. ¿Por qué? Porque para Herodes todas las personas que significaban un aparente peligro para su gobierno, ¿qué hacía? Se deshacía de ellos, los mandaba matar. Entonces imagínense, mató a su propia esposa, a sus propios hijos, porque para él en un momento dado significaron una amenaza para su gobierno. Entonces terminó con ellos. Imagínense qué se esperaba nuestro Señor Jesucristo si, ahora sí que si lo encontraba, que bueno, Dios siempre guardó a su hijo, ¿verdad? No iba a acabar Herodes con el plan de Dios de salvar al mundo, pero esto era lo que humanamente, aparentemente le esperaba al niño Jesús. Sin embargo, hermanos, cuando vamos a ver más adelante, los sabios de Oriente no regresan al palacio de Herodes, no regresan a notificarle dónde se encontraba Jesús, dónde es que él estaba. Vemos que Herodes fue tan despiadado que en el versículo 16, por tiempo no lo vamos a leer, pero en el versículo 16 de este mismo capítulo 2 de Mateo, mata a todos los niños, a todos los recién nacidos y a los menores de 2 años, para acabar con ellos. Entonces era un ser sumamente despiadado, era alguien que no tenía corazón, fue alguien que detestó la primera Navidad, pero que lo encontramos presente aquí en el relato bíblico. Herodes estuvo entonces en contra de la natividad de Jesucristo, se opuso a tal grado que quería deshacerse del niño Jesús. ¿Por qué? Porque quería seguir siendo rey. Y así como este hombre perverso, este rey maligno, se opuso a la primera Navidad y detestó el nacimiento de Jesús, en este tiempo, hermanos, y desde aquella época entonces podemos encontrar gente
que se opone a la Navidad, gente que no le gusta saber del nacimiento de Cristo, que rechaza el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque la Navidad, hermanos, insisto, va más allá de adornar la casa, va más allá de darnos regalos, de un intercambio, de preparar una cena, va más allá de eso. La verdadera Navidad para nosotros como creyentes y la Navidad bíblica es dejar que Jesús nazca en nuestro corazón y que Él sea el que gobierne, que Él sea el que se sienta en el trono de nuestro corazón para reinar en nuestra vida, para reinar nuestra familia, para cambiar nuestra actitud, para dejar al lado nuestro pecado y vivir en santidad. Por eso es que mucha gente se opone a Cristo y se opone, al igual que Herodes, al mensaje del Evangelio, porque la Navidad implica destronar al yo de mi corazón y dejar que Cristo se siente en mi vida. Herodes no quería perder el privilegio de ser el rey de Israel, quería seguir gobernando, por eso es que quería matar a Jesús. Pero en la actualidad hay mucha gente que no quiere saber nada de Cristo, que se opone a la Navidad, no abiertamente, pero sí en su espíritu, porque ellos quieren seguir gobernando, quieren vivir como les plazca, como mejor les parezca. Por eso es que se oponen al mensaje de Cristo, se oponen al mensaje del Evangelio y critican la Biblia, critican el Evangelio, critican al Salvador, critican la manera de gobernar de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque quieren seguir gobernando en sus propias vidas, en sus propias familias, seguir decidiendo lo que ellos quieren, hermanos. Entonces vemos aquí muchos Grinch, y el primer Grinch fue Herodes, alguien que detestaba la Navidad porque quería seguir gobernando. Esa es otra actitud que nosotros encontramos en la gente que presenció la primera Navidad, una actitud de una oposición abierta y terrible ante el nacimiento de Cristo. Y la cuarta actitud, vamos a regresar al primer grupo que vimos que eran los sabios de Oriente. En ellos encontramos no solamente un deseo de conocer a Jesús, de encontrarse con el rey de Israel, sino también encontramos una actitud de adoración. Y está en los versículos 9 al 12. Dice Mateo 2, del 9 al 12. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Entonces aquí vemos en este versículo que la estrella les siguió guiando a estos sabios de Oriente, salieron del palacio del rey y siguieron dejando que la estrella les guiara hasta donde se encontraba el niño Jesús. Versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios mismo, guardando a nuestro Señor Jesucristo cuando era un bebé, les indica a los sabios de Oriente: no regresen por el camino que vinieron, no regresen con Herodes a darle la noticia de dónde encontraron al niño Jesús. Ya vimos por qué, porque el deseo de Herodes era terminar con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice en el versículo 10 que una vez que ellos ven en dónde se detuvo la estrella, se llenaron de gozo. Imagínense, hermanos, después de ese viaje largo, después de todo lo que implicó realizar ese viaje desde Oriente, no sabemos a cuántas cosas se tuvieron que enfrentar, cuántos peligros en el camino, porque desde ese entonces ya había ladrones, los caminos no eran como ahora, eran caminos muy difíciles de transitar, el clima, el hambre, la sed, todas las necesidades a las que se pudieron haber enfrentado a lo largo de ese viaje. Al ver que la estrella por fin se detuvo en un punto en específico, indicándoles que ahí se encontraba el Salvador, pues obviamente ellos se llenaron de gozo, se alegraron en su corazón, porque ya por fin habían llegado al lugar del encuentro del rey de los judíos. Esto es algo hermoso. Ahora, los sabios, dice en el versículo 12, déjenme checar. En el versículo 11 dice que cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron para ofrecerle presentes. Estos sabios de Oriente no llegaron con las manos vacías, habían preparado con antelación los obsequios que le llevarían al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Ellos le llevaron, dice aquí la escritura, 3 elementos o 3 regalos: oro, incienso y mirra. En los comentarios encontré que se le puede atribuir significado a estos regalos. El oro significa la divinidad y la pureza de Jesucristo. Por cuanto es Dios, le llevaron oro. Entonces representa el oro que Jesucristo es Dios y que es puro. El segundo regalo que le llevaron fue incienso, y esto representa la fragancia de la vida de Jesús, representa su perfección, representa su vida de santidad, que es como un olor grato delante de Dios. Y también le regalaron mirra, y esto representa el sacrificio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en esa época embalsamaban los cadáveres con mirra. Era un elemento que ellos utilizaban para poderlos conservar un poco más de tiempo y que pues el cuerpo no desprendiera malos olores. Entonces por eso es que le regalaron estos 3 elementos. La Biblia no nos dice el significado, pero bueno, es lo que los comentaristas han llegado a determinar. Los sabios de Oriente, como mencionamos, regresaron a su lugar de origen por otro camino sin avisarle a Herodes. Pero vemos aquí que ellos tuvieron una actitud maravillosa, una actitud correcta, que fue el adorar a Jesús, al niño Jesús. Ahora, en este versículo en especial, hermanos, la palabra adorar tiene el siguiente significado. Significa hacer reverencia, dar obediencia y rendir homenaje. En este pasaje, adorar no solamente significa sí, Señor Jesús, o sí, niño Jesús, te adoramos y ya. No, sino que es más profundo. Significa que se estaban postrando para rendirle homenaje, pero también para someterse a su voluntad, para rendirle obediencia. Entonces, en esa inclinación física que ellos tuvieron en su corazón también una actitud de decir: Señor, nos sometemos a ti, reconocemos que eres el Rey, reconocemos que eres el Mesías y te rendimos toda nuestra vida, nos sometemos a ti en obediencia. Fíjense qué hermoso, hermano, que este pasaje en especial nos lleva a pensar que la adoración no se trata solo de cantar, solo de aplaudir o de alzar mis manos. La adoración implica rendir un homenaje, rendir mi corazón, mi vida entera, porque estoy dispuesta a someterme en obediencia a Jesús, a mi Mesías, a mi Salvador, a mi Rey. Esto es maravilloso. Qué diferente, hermanos, las actitudes que encontramos en los líderes religiosos, que fue lo que vimos, los escribas, los sacerdotes. ¿Qué actitud tuvieron ellos? Indiferentes. Supieron que el Mesías había nacido, pero no quisieron ir a su encuentro. No hicieron ningún esfuerzo para ir a encontrarse con el niño Jesús. Hubo apatía. En Herodes, ¿qué encontramos? Una oposición frontal. Quiso incluso deshacerse de Jesús. Y como no lo logró, mandó a matar a un montón de niños pequeños que se encontraban en toda Judea, porque quería ver si entre ellos se encontraba Jesús para deshacerse de él. Entonces vemos en Herodes una oposición a la primera Navidad. Pero en estos sabios de Oriente, hermanos, que no pertenecían al pueblo de Israel, que no eran judíos sino eran gentiles, vemos en ellos la primera actitud que analizamos: el deseo de venir al encuentro de Jesús, y que pagaron el precio para poder hacerlo. Pero también vemos en ellos otra actitud, y fue adoración. Una actitud de adoración, de rendición, de obediencia, de rendir tributo ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. La pregunta, hermanos, entonces, ya para finalizar este pequeño estudio es: ¿qué actitud tenemos nosotros ante Jesús? ¿Qué actitud tenemos ante la Navidad? Si Dios nos va a permitir, hermanos, llegar a la celebración de la Navidad de este 2020, tiene que ser una Navidad muy especial. No por el regalo que vayas a recibir, no por la cena que vayas a preparar. A lo mejor no vas a preparar ninguna cena, a lo mejor vamos a consumir algunos un pollito rostizado, no sé, va a ser una cena muy sencilla, pero más allá de esas cosas materiales, hermanos, ¿cuál es nuestra actitud ante la Navidad de este año? ¿Cuál es nuestra actitud ante nuestro Señor Jesucristo cada día? ¿Pensamos solamente en las cosas materiales? ¿O estamos pensando en el verdadero significado de la Navidad, que es Emmanuel, Dios con nosotros? Esta Navidad tiene que ser muy especial, hermanos, porque si Dios, te decía, nos va a llegar a permitir
nos va a permitir llegar, a la Navidad de este año, es con un propósito, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Hay gente que ha estado sufriendo, que ha estado batallando con la economía, con la pérdida del trabajo, con la pérdida de un ser querido. Al inicio orábamos por nuestro hermano Nahum, que bueno, su esposa partió a la presencia del Señor. Tenemos familias en nuestra iglesia que han sufrido pérdidas de seres amados, de parientes. Pero hermanos, si tú y yo estamos bien, estamos sanos, tenemos vida, es con el propósito de celebrar esta Navidad más allá de las cosas materiales como el mundo lo hace, reflexionar y decir, Señor, ¿cómo está mi relación contigo? Que esta Navidad sea diferente porque me das vida, porque tengo salud, pero también, Señor, porque entiendo que la Navidad es conocerte, venir a tu encuentro, adorarte. Y a lo mejor, hermanos, si hemos tenido una vida espiritual tal vez indiferente hacia Cristo, incluso a lo mejor mediocre, que no estamos orando, no estamos leyendo nuestra Biblia, somos indiferentes a la presencia de Dios, que a partir de este día, hermanos, sea diferente. Podamos tener una relación con Cristo, así como esos sabios de Oriente, vengamos al encuentro de nuestro Señor, anhelemos conocerle y adorarle. Esta va a ser una Navidad especial por ello, hermanos, porque vamos a entender la importancia de venir al encuentro de nuestro Salvador, no cada año, solamente en un 24 o 25 de diciembre, no cada semana que nos congreguemos o que estén ahora las transmisiones vía internet, no, hermanos, sino cada día buscar al Señor, cada día buscar su santidad, cada día buscar su palabra, estar al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que quiero que reflexionemos. ¿Qué actitud hay en nuestro corazón? Una actitud como la de los líderes religiosos, somos apáticos, somos diferentes, o nos oponemos como Herodes. ¿Por qué? Porque nosotros queremos seguir gobernando nuestra vida. Entonces no nos interesa Jesús como Mesías, no nos interesa Jesús como Señor. Sí me gusta como Salvador, pero no lo quiero como Señor porque eso involucra que sea mi rey, que Él sea el que me gobierne. Entonces no, yo quiero seguir gobernando, yo quiero seguir manteniéndome en el trono de mi corazón como mi propio gobernante. O tenemos una actitud como la de los sabios de Oriente. Queremos conocer a nuestro Señor y hemos venido a adorar. Entonces reflexionemos en esto, hermanos, y vamos a hacer una pequeña oración. Que el Señor sea el que nos ayude, que nos transforme, que Él sea el que nos gobierne. Y pues bueno, vamos a orar por la iglesia. Y hermanos, no se olviden, al ratito a las 12 del día vamos a tener otra transmisión. Nuestro pastor va a estarnos compartiendo otro mensaje también navideño. Entonces no desaprovechemos esta oportunidad, hermanos. Conéctense, pasen la voz. A mediodía también vamos a tener el mensaje de parte de nuestro pastor. Vamos a hacer una oración para terminar. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa mañana por tu palabra, porque a través de este pasaje, mi Dios, podemos reflexionar en las actitudes que hubo en aquella primera Navidad, las actitudes que hubo en estos tres grupos de personas, los sabios de Oriente que anhelaron conocerte, que te adoraron y vinieron a tu encuentro, pagaron el precio para encontrarse contigo, Señor Jesucristo. También encontramos otro grupo, que fue los líderes religiosos, los principales sacerdotes, los escribas. ¿Qué hicieron ellos cuando se enteraron de que habías nacido? Solamente le dijeron a Herodes, pues sí, el Mesías tiene que nacer en Belén. Pero hasta ahí fueron indiferentes, no fueron a tu encuentro. Pero, Señor, también encontramos otro grupo en donde se encuentra Herodes, quien se opuso a tu nacimiento y quiso acabar con tu vida. Pero, Señor, Él no acabó con el plan divino. Él no intervino para nada, Señor, porque el propósito era salvarnos y gloria a Dios por ello. Señor, no queremos tener una actitud de indiferencia. No queremos, Señor Jesucristo, oponernos a tu gobierno en nuestras vidas. Hoy te pedimos, Señor, gobiérnanos, nos rendimos ante ti. Queremos tener esta actitud que tuvieron los sabios de Oriente. Queremos conocerte, anhelamos venir a tu encuentro, Señor, y anhelamos con todo nuestro corazón adorarte porque eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Nos rendimos ante ti. Hermano, rinde tu corazón ante tu Rey. Hermano, hermana, que estás escuchando este mensaje, que escuchaste este pequeño estudio, dile, Señor, gobiérname. No quiero seguir como Herodes, queriendo gobernar yo mi propia vida, mi familia. No, Señor, gobiérname tú.
Empieza a decirle a tu Señor, a tu amado, al Mesías, empieza a decirle, hermano, hermana, ahí donde estás en tu hogar, palabras de amor, palabras de adoración a tu Rey, a tu Señor, a tu Salvador, al que dejó su gloria para venir a nacer como un bebé pequeño en un lugar sucio, en un establo lleno de malos olores, a lo mejor hasta rodeado de excremento de animales, nació en la situación más insalubre que pudo haber existido. Y todo eso lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Ríndele tu adoración, tu corazón, tus palabras de amor, a aquel que lo dejó todo por ti y por mí. Señor Jesús, gracias te damos. Rendimos nuestro corazón en adoración delante de ti. Te agradecemos, Señor, que dejaste tu gloria para hacerte hombre. Bendito Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice tu palabra que el Rey de Reyes se hizo carne y la luz de Cristo habitó entre nosotros. Gracias, precioso Dios, gracias. Y esta Navidad, Señor, queremos celebrarla reflexionando en nuestra vida, en nuestra relación contigo. No queremos seguir siendo indiferentes y apáticos a tu palabra y a tu presencia. Si nos has permitido llegar vivos, sanos y salvos hasta esta época del año, a pesar de todo lo que está sucediendo en el mundo, es con un propósito. Y el propósito es que te demos gloria, que te exaltemos. Ayúdanos a ser esa iglesia que te honra, que te glorifica. Gracias, Señor, por este tiempo. Y te pedimos, Señor, bendice a la iglesia, bendice a nuestro pastor, bendice a nuestros líderes, Señor, fortalécelos, anímalos, Señor, bendice y consuela a tu amada iglesia, Señor Jesucristo, quienes han tenido una pérdida, fortaléceles, trae consuelo. Quienes están pasando por una situación de salud difícil, te pedimos en tu misericordia que les sanes. Quienes están batallando con la economía, por favor, bendícelos, suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Bendice también la segunda transmisión que va a ser a las 12 del día. Usa la vida de nuestro pastor, Señor. Yo sé que tienes un manjar, tienes un banquete especial para tu pueblo, Señor. Disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz y te rogamos que uses la vida de tu siervo. Gracias te damos, toda la gloria y la honra sea para ti en el nombre de Jesús. Gracias, hermanos, espero que haya sido de bendición para ustedes este mensaje como lo ha sido para mí. Fue muy reflexivo en todos estos días y cambiemos nuestra actitud, que a partir de ahora nuestra postura, nuestra actitud delante de nuestro Dios sea la de buscar su rostro, anhelar su presencia y desear adorarle. Nosotros tal vez no vamos a ofrecerle incienso, oro y mirra como lo hicieron los sabios de Oriente, pero tenemos algo más importante y especial para nuestro Dios, que es nuestro corazón. Eso rindamos, hermanos. Dios les bendiga y pues bueno, nuevamente 12 del día, quienes puedan conectarse, los esperamos porque nuestro pastor tiene también un mensaje especial con motivo navideño. Dios les bendiga, hermanos.